Hola familia y sean todos muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos visitando una localidad que no sabemos por qué injustamente no goza de la fama de sus localidades vecinas como pueden ser Denia o Calpe. Y eso que tiene un encanto especial, naturaleza, arquitectura, historia, unas playas súper bonitas, en fin. Así que señores, sin más preámbulos, los invitamos a que descubran con nosotros Teulada Moraira. Aquí bajando las escaleras llegamos a la calle Almacenes, que es donde almacenaban la uva pasa que se siembra en toda esta ladera que hay entre el pueblo de Teulada y Moraira, para después cargarla en los barcos y llevarla para América en el siglo XIX, en ese comercio que hubo tan intenso entre esta zona y América. Y hoy día estos almacenes se han convertido pues, en tiendas de souvenirs, de ropa, muy bonitas. ¿No te recuerda un poco a Santorini? Pues sí, pueblo mediterráneo total. A Altea también. Bueno amigos, no hay que olvidar, como dijimos en la presentación de este programa, recuerden que dijimos bienvenidos a Teulada Moraira. Teulada es la población que está en el interior. Esa es la parte, digamos, más histórica en el sentido de la arquitectura y todas esas cosas. Teulada, interior. Ahora estamos en Moraira, en la costa. Esta parte que estamos visitando es el casco histórico de la costa, pero que a la vez es el barrio de los pescadores. Más adelante vamos a irnos a Teulada para conocer también la otra parte de la historia y la otra parte de esta bonita región. A ver qué tenemos acá. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen hecha con mosaico. Mosaico donado por Juan Ramiro para la Cofradía de Pescadores de Moraira. Bueno, para quien no lo sepa, la Virgen del Carmen es la matrona de todos los marineros aquí en España. O sea, y aquí tenemos un, pues sí, homenaje, ¿no? Una especie de homenaje. Y hay los barcos. Aquí están los barcos del puerto. Justo tenemos esta estampa de la Virgen en mosaico a la entrada del puerto. Un barco, una lanchita. Con una sí nos conformamos. Sí, ya está con la mitad de esa. Pues señores, aquí está el puerto y aquí nos encontramos el edificio de la Cofradía de Pescadores de Moraira. Aquí está. Y mira qué peces tan bonitos tenemos acá. Bueno, ahí veo lenguados, veo doradas. ¡Wow! Mira qué agua tan cristalina tiene este puerto. Hay pocos puertos donde puedas decir tiene un agua verdaderamente cristalina. Aquí te puedes bañar. Es que me están dando ganas de quitarme la ropa o de no quitármela, de tirarme a sí mismo. Me están dando ganas ya. Está buenísimo, está lindísimo el fondo este. Y bueno, este es el puerto. Bueno, esto y todo para allá, ¿no? Es el puerto de Moraira. Ahora es un puerto, digamos, de ambas cosas. Es un puerto donde hay lanchas de pesca y hay lanchas recreativas también, ¿no? Bueno, un dato importante, señores. Moraira
no tenía puerto antes, no gozaba de tener un puerto para que los marineros pudieran pues hacer sus amarres de sus embarcaciones. Y lo que se hacía entonces era, pues cuando venían de faenar de la mar, pues sus barcos los subían con muchísimo esfuerzo. No son barcos como estos, eran barcos mucho más sencillos, muchos de ellos a remo incluso, muchas eran embarcaciones a remo. Y entonces tenían que subir sus barcos con muchísimo esfuerzo para la arena arrastrándoles. E incluso cuando había mal tiempo, temporales de estos que habían por esta zona o que siguen habiendo, pues tenían que subir el barco muchísimo más arriba entre todos. O sea, no tenían el privilegio... Hasta las casas prácticamente. Sí, exactamente, hasta las casas prácticamente. No tenían esta comodidad que tienen hoy de poder amarrar sus barcos. Sí, este puerto lo inauguraron... Lo inauguraron el año 1975, si mal no recuerdo. 79. 79, cierto. 1979 inauguraron esto. A mis espaldas, en pleno centro, está el castillo de Moraira, construido en el siglo XVIII, que junto con la torre del Cap d'Or, que es aquella torre de allá, forman el sistema defensivo del pueblo contra los ataques de los piratas berberiscos. Bueno, vamos a entrar al castillo ahora. Vamos a entrar. Hemos venido por el lado de las rocas, por el otro lado también se puede entrar por la acera normal, pero bueno, a nosotros como que nos gusta eso, estar aquí en esta parte antigua y todo eso. Así que nada, vamos a entrar ahora. Creo que se puede visitar, es pequeñito, pero creo que se puede visitar. Entrada gratuita, papi. De viernes a domingo. Ah, vale. De 10 a 1:10. Hola. Bueno, familia, ya hemos salido de lo que es el centro urbano de Moraira. Ahora vamos camino de un lugar maravilloso. Yo creo que os va a encantar. Se llama la Cala de Cap Blanc. Bueno, familia, acabamos de llegar. Aquí hemos aparcado el auto. Y nada, vamos ahora a descender hacia el mar, que se encuentra acá. Ahí lo ven. Pues vamos a descender hacia el mar y vamos a buscar esa cala para refrescarnos. Aquí está el cartel que indica la Cala Cap Blanc. Ahí lo tienen y miren para aquí. Miren qué agua. Aquí doblamos y aquí está, señores, lo dicho, aquí está la cala. Miren esto nomás. Aquí podéis poner vuestras cositas, vuestra ropa, todo, ponerlo aquí en estas áreas. Y bueno, señores, ha surgido un problema. Bueno, ojalá todos los problemas de esta vida sean como este, pero lo cierto es que no me he traído bañador. Entonces tengo dos opciones. Una, bañarme como Dios me trajo al mundo. Y es un espectáculo dantesco al que me opongo rotundamente. O bañarme con el short que traigo vaquero. Y yo creo que me voy a quedar con la segunda opción. Y así evito pues un espectáculo innecesario. Así que nada, señores. Aunque sea sin bañador y con este short que pesa 40 libras, yo me voy a meter esa agua. Así que vamos ahí.
Bueno amigos, ha terminado nuestra visita a la cala. ¿Valió la pena? Pues 100%. 100%. De hecho, de todas las calas que hemos visitado, para mí ha sido la mejor. Para mí, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es la más salvaje. O sea, sin duda es la más salvaje. Nada, señores, vamos a continuar el camino y ahora nos vamos a un lugar que es una sorpresa. Y bueno, está entre medio entre el pueblo, lo que es el pueblo de Moraira, la parte de Moraira costera, y Taulada, la parte de interior. Es pues en el medio. Así que nada, os invitamos a venir con nosotros y seguimos on the road. Dentro de 600 metros, gira a la derecha hacia Camila Font Santa. Esta es la sorpresa que les íbamos a dar. Aquí detrás mía, lo que veis es una ermita. Aquí por esta zona hay muchas ermitas, pero esta tiene una peculiaridad. Vamos a verla. Esta ermita es un lugar de culto muy especial, donde la devoción nace de la historia mezclada con la leyenda, que cuenta que en el siglo XV San Vicente Ferrer visitó en varias ocasiones a su hermana Constanza, que vivía en Teulada. Y en una de estas visitas, durante un paseo, a Constanza le entró sed y San Vicente hizo brotar agua de una roca para poder beber. Para conmemorar el milagro se construyó esta ermita en el mismo lugar. Y he aquí la roca en la que se hizo el milagro, San Vicente Ferrer, y empezó a emanar el agua. Aquí la tienen hecha un mosaico. Un mosaico. Y bueno, lo especial de esta ermita es que tiene una fuente, la Font Sant, y siempre emana agua, da igual que sea periodo de sequía, periodo de lluvia, siempre tiene su caudal, su gotita, siempre igual, desde hace tiempos remotos, desde el año 1410. Bueno, señores, ya nos encontramos en Teulada. Vamos a descubrir su centro histórico, que tenemos muchas cosas interesantes y muy bonitas que ver en este lugar. Así que, sin más, acompáñennos. Se sabe que el hombre habitó estas tierras desde el Paleolítico Superior y el Neolítico, por los vestigios encontrados en la cova del Escendrés. Después pasó por aquí la cultura íbera, que perdió su identidad a causa de la romanización de todo el territorio. Tras los romanos llegaron los árabes, a los que se debe el paisaje abancalado, y a ambas culturas del desarrollo de la agricultura en este municipio, que todavía hoy nos permite disfrutar de un excelente licor elaborado de la uva, la mistela. La verdad es que tiene un centro histórico precioso este pueblo, no me lo esperaba así, sinceramente. No he oído mucho hablar de este pueblo y me ha impresionado para bien. Es un lugar verdaderamente detenido en el tiempo. Su casco viejo está detenido en el tiempo, si no mirar esta calle, por ejemplo. Es precioso, con las montañas a fondo. Oh, mira, el camino de la iglesia. Pues sí. La iglesia tiene un montón de años también. Se ve a simple vista. Pero es en 1386 cuando se funda el término municipal, tras la llegada de las tropas de Jaume I, casi un siglo antes. Mira, esta es una casa, dice casa preso, ¿no? Del siglo XVII, restaurada en el 1989. Los siglos XV, XVI y XVII se caracterizan por los continuos ataques de los piratas berberiscos por la costa. En el siglo XIX, toda la comarca de la Marina Alta sufre un importante desarrollo económico
debido a la exportación de la uva pasa al resto de Europa y a América. Bueno, esta es la iglesia parroquial de Santa Caterina Mártir. La iglesia es preciosa, es una pena que nuevamente nos la encontramos cerrada, pero bueno, por lo menos por fuera es una maravilla. Me gustaría verla por dentro, pero no es posible, así que os pedimos disculpas, es lo que hay. Así que nada, señores, continuamos. Bueno, nos decís en los comentarios qué os está pareciendo este pueblo tan bonito. A nosotros nos parece increíble verdaderamente. Acabo de descubrir desde aquí, fíjense, ven conmigo hasta aquí, esa cúpula verde que parece como una ermita. O sea, esta es la iglesia y hay una especie de ermita con su campana, su campanario encima, y curiosamente tenemos una cúpula de tejas verdes, no azules, que lo más típico aquí son las tejas azules en lo que son las cúpulas. Pues no habíamos visto esto, le hemos pasado por el lado y no la habíamos visto. Qué bueno que la hemos visto, porque vale la pena, está muy bonita y se ve que tiene muchísimos años. Hay mucha historia detrás de esas paredes de piedra arenisca. Hay mucha historia. Seguramente estará cerrada esta iglesia o esta especie de ermita. Sí, cerrada. ¡Wow! Huele a madera, huele a historia allá adentro, huele increíble, huele a jazmín, a flores, huele a la historia, huele a España, señores. Bueno, señores, les decía, antes de entretenerme, distraerme con esa preciosa ermita que vimos ahí, les decía que, bueno, dejen en los comentarios qué os parece este pueblo, qué os ha parecido en general toda la comarca. Recuerden que hemos estado primero en lo que es la parte de Moraira, la parte costera, la parte de los pescadores, y ahora estamos en su pueblo más histórico, más antiguo. Y bueno, díganos en los comentarios qué os ha parecido todo. Si os ha gustado este programa, regalarnos un like, suscribiros a nuestro canal para seguir haciendo contenidos así tan bonitos, tan interesantes. Y nada, ya nos vamos a ir yendo. Les mandamos un beso grande a todos, aquí de JM por el Mundo. Síganos, que es el mayor regalo que nos pueden hacer. Muchísimas gracias a todos, os queremos.